En principio, en la ley argentina y después de muchos debates, se convino pensar en un concepto de sexualidad que tratara de superar la biologización, que tratara de superar la medicalización y también que tratara de superar la moralización de la sexualidad, y por lo tanto se convino en una educación que aborde la dimensión efectivamente biológica y también psicológica, afectiva, fuertemente la dimensión histórica y cultural de la construcción social de los cuerpos y también la dimensión ética. Y con ese concepto de integralidad fue que empezó a correr desde el 2006 la ley, y también fue resignificándose a lo largo de los años. Si salimos del concepto de sexualidad como meramente relaciones sexuales, genitales, si salimos de la idea de la reproducción y lo que vemos, lo que los estudios culturales, la psicología muestra es desde el nacimiento nuestros cuerpos sexuados son una fuente de conocimiento, son una fuente de disfrute y también una fuente de padecimiento, ¿no? Y la ESI, la educación sexual integral, y digo ESI porque es como una marca, hemos logrado que sea una marca. La ESI propone desde la primera infancia el conocimiento de ese cuerpo, el reconocimiento de las situaciones de dolor, de las situaciones en las que el niño, la niña, le niñe no quiere estar, y eso son las formas del abuso que se dan y que se dan sabemos mayoritariamente dentro de alguna de las formas familiares, y reconocer también que hay otros que también tienen derechos, porque esta es la perspectiva que decía, la perspectiva de los derechos humanos y la perspectiva crítica de género como horizonte nos llevan a pensar en una educación en que cada sujeto se trata a sí misma, a sí mismo, a sí misme, y al otro, la otra, le otre, como un sujeto de derecho y un sujeto de deseo. Esto que parece muy abstracto, en la vida cotidiana lo vemos permanentemente, y cuando desde el nivel inicial trabajamos con docentes, ellas mismas nos pueden dar muchos ejemplos de cómo las situaciones que se resuelven de manera violenta, ellas ven cómo hay una masculinidad, una virilidad que intenta imponerse y que le hace el juego al patriarcado, o cómo hay otras formas de vincularse amorosamente en donde, reitero, desde muy pequeñas, desde muy pequeños, es posible hacer consensos, consentimiento, y por supuesto, cuanto ya más grandes son, muchas más oportunidades hay, ¿no? Hay heterogeneidad de creencias y de heterogeneidad también en la aplicación de la ley. Y justamente esa fue una de las resistencias. Además, hay desde el año 1994, en la Constitución del país, se incluyó un principio, desde mi punto de vista polémico, que es que las provincias tienen que aceptar las leyes nacionales. Entonces, se votó la ley nacional, pero se tardó mucho en algunas de las provincias con tradición más conservadora en que la ley pasara a ser ley provincial. Ese es un obstáculo. El otro obstáculo también tiene que ver con, evidentemente, la gran pregunta es ¿cómo hacemos una formación si no están formadas las personas que forman? Entonces hubo que pensar un sistema de escalonamiento de formaciones que, por un lado el Programa Nacional, que fue el Ministerio Nacional, y por otro lado las universidades donde trabajo, y también los sindicatos docentes, tomamos como ejes, como una mediana, ¿no? Una cuestión mediana. Y un tercer obstáculo que hoy ya en este seminario en el que estuvo conversando, es el fantasma y también concretamente la realidad de qué van a decir las familias, ¿no? Digo fantasma porque en muchísimos casos el planteo de que se va a enseñar y este concepto de sexualidad con una perspectiva tan fuertemente ética no solo es aceptada, sino que además es bienvenida por las familias, ¿no? En otros casos ha sido un poco más complejo,
pero nada que un sector docente, una maestra o un maestro bien plantado diciendo, bueno, esto es lo que tengo que enseñar, nada que no se pueda subsanar con el trabajo en la comunidad, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en el clásico tema de la conformación de la familia. En la educación inicial, parvularia, en la básica, primaria, es un tema clásico. Y en realidad siempre el estereotipo era la familia de la mamá, el papá y los niños, las niñas, que eran en general felices, ¿no? Porque ese componente siempre estaba. Cuando invitamos a mirar alrededor y vemos que, bueno, esas familias están conformadas de maneras mucho más diversas, legales en la Argentina al menos, y sé que en Chile también, las familias homoparentales o de diferentes configuraciones. Invitamos a las maestras, los maestros a pensar en esas realidades, inclusive la propia realidad, porque nosotras nos encontramos con maestras que eran madres solteras, ellas estaban educando, criando a sus hijos y a sus hijas, y sin embargo enseñaban el modelo de familia como esa familia ligada fuertemente con la reproducción y la reproducción ligada con el matrimonio heterosexual, ¿no? Entonces, cuando empezamos a pensar a la familia como una unidad en donde hay amor, donde hay cuidado, donde las personas están realmente cuidándose, queriéndose, alimentándose, garantizando los derechos, ya salimos de la mirada biológica, porque no estamos pensando meramente en la reproducción heterosexual, estamos pensando en una construcción cultural y además ética, porque ponemos mucho énfasis en esto, respetar los derechos y garantizar los derechos de los niños y las niñas, garantizar los derechos de las mujeres, de todas las identidades sexogenéricas diversas, garantizar inclusive los derechos de los hombres heteropatriarcales a no ser violentos o a expresar sus sentimientos, eso es mucho más que esa familia clásica que además no solo existe poco, sino que no siempre es sinónimo de felicidad, ¿no? Bueno, a ver, la ley es de 2006, los lineamientos curriculares de 2008, en realidad se sigue implementando. Hubo un parate en el gobierno de Cambiemos, en el gobierno del presidente Macri, un parate que tuvo que ver con una política de desfinanciamiento de los programas nacionales, una visión política, digamos, que no comparto. El programa nacional fue de alguna manera detenido porque desde la mirada desde esa política, las provincias, los estados provinciales tenían que decidir si hacían o no la educación sexual integral, y esto llevó a una gran heterogeneidad. Lo que vemos desde la universidad no es solo que la cuestión presupuestaria y política es determinante, sino que también vemos que el desarrollo de la educación sexual integral todavía tiene muchas fronteras por saltar. Yo hablo de la Argentina, que es lo que conozco, perdón, pero en la Ley de Educación Nacional en la Argentina se establece que hay niveles: inicial, primaria, secundaria, formación docente, universidad. Pero también hay modalidades, porque hay educación en contextos de encierro, educación especial, educación intercultural, jóvenes y adultos. En todas esas modalidades todavía nos falta un desarrollo curricular y pedagógico, nos falta pensar en todas las dimensiones de la educación a la educación sexual integral. Y eso está en construcción, y independientemente de la falta de financiamiento de los últimos años, creo que las universidades tenemos un enorme desafío en construir conocimiento junto con las comunidades, junto con los organismos internacionales, junto con las organizaciones de la militancia, que todas vienen colaborando en construir esta experiencia, ¿no? Así que es un gran proyecto pedagógico la educación sexual integral.